bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Nuevamente estamos haciendo este culto de gloria, porque la gloria del Señor está en este lugar. Nos ha ministrado a través de la alabanza. Gloria sea al Señor. Hermanos, queremos, si aquel hermano necesita oración, envíe su mensaje. Vamos a estar orando por ustedes. También si necesita un lugar donde poder congregarse, hagan esta casa de Dios su casa. Iglesia Cristiana Arca de Pacto a la Nación está ubicada 7824 River Road, East Puyallup, Washington, 98371, código postal. Cultos jueves a las 7:30, domingo a las 11 de la mañana. Y número telefónico 253-283-2164. Amén, hermanos. Me gustaría compartirles este mensaje de la dirección para que si alguien necesita oración pueda llegar a este lugar o podamos ir a visitarlos. Este es un ministerio de restauración. Se trata de levantar al que necesita un cambio, de ayudar a aquel que está necesitado a que venga Cristo y sane su corazón el Señor. Amén, hermanos. Vamos a la palabra del Señor. El título se llama Restaurando a los demás. Restaurando a los demás se llama el título de hoy. Romanos capítulo 15 del 1 al 6 vamos a estar leyendo. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, hermoso Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Aquí está la presencia del Señor, hermano. Aquí está la presencia del Señor. Aunque hay luchas, pero aquí está el Señor. Él siempre está con nosotros. Romanos 15, versículo 1 al 6, dice así. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Hermanos míos, hoy el Señor nos habla a nuestro corazón. Hoy el Señor nos quiere hablar a nuestra vida espiritual, que no nos agrademos a sí mismos. Oh, es que yo tengo 20 años en la iglesia, yo tengo 15, yo tengo 10, oh, ya tengo mucho conocimiento de la palabra, yo ya soy un anciano de la iglesia. Hermanos, no nos agrademos a nosotros mismos de decir yo esto, yo el otro. El Señor nos dice aquí a través de Pablo, ve, ayuda a tu hermano, ora por tu hermano, ve, ora por tu prima, ve, tráela a los caminos del Señor. El ministerio que el Señor nos ha dejado es restaurar almas, traer las almas perdidas al camino de Dios, venir esas personas que están en tinieblas, venir a la luz que es Cristo. Hermano, cuando yo andaba en las tinieblas, en la oscuridad, yo vivía sin amor, vivía con odio, vivía con envidia, vivía con celo, vivía bajo un régimen de pecado, de adicciones, drogadicción, alcoholismo. No había nada bueno en mí, pero Cristo vino a hacer un cambio en mi vida cuando me presentaron a Jesucristo. Usted, hermano, que nos mira en las redes sociales, usted es un vaso en las manos del Señor. Por eso el Pablo nos dice aquí, aleluya. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los demás. Fuerte espiritualmente, dice. Si tenemos ellos en el caminar de Dios, tenemos que estar fuerte, lleno de la palabra, lleno de oración, lleno del Espíritu Santo. Porque muchos dicen, yo tengo tantos años, no puedo orar un momento, o se manifiesta un demonio y sale corriendo el hermano. No, fuerte es que tú te sometas al Espíritu Santo y que con la autoridad de Dios el diablo tiene que salir de ese cuerpo, de ese demonio, de esa persona. El Señor nos dice que tenemos que estar fuertes en el Espíritu para que otros vengan, hermanos. Miren, hermanos, el enemigo es astuto, sabe tu debilidad.
Pero mayor es el Señor que está en ti como en mí, hermano, para hacer la obra de Dios, para deshacer las obras del diablo. El diablo viene a la iglesia con dardos, con mentiras, con pensamientos negativos, que Dios me va a usar a mí, que Dios me va a poner a mí que predicar. No, el diablo nos hace ver inferior, hermano, cuando dice la palabra del Señor, que es Dios en su misericordia, nos ha llamado hijos. En su amor, en su misericordia, murió en la cruz del Calvario para que tuviéramos vida eterna, hermanos míos. Esta noche yo les quiero decir, hermanos, que en el amor de Cristo seamos fuertes en el Espíritu para levantar a la iglesia pentecostal, para levantar a la iglesia evangélica. De esto no se trata, hermano, porque yo predico mejor, porque yo soy siervo de Dios por cuántos años. Esto se trata de traer al perdido a Cristo. Solamente, aleluya, gloria a Dios. Hermano, necesitamos levantarnos. Tenemos que hacer lo que hacía el pueblo de Israel en la antigüedad. Aleluya. Es predicar la palabra de Dios, de traer al perdido a Cristo, aleluya. Dice el 2, cada uno de nosotros, aleluya, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Versículo 3 dice, porque ni aun Cristo, fíjese, agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Hermanos, el Señor sufrió vituperios. El Señor lo rechazaron, pero aún así el Señor murió en esa cruz por amor a su nombre de Él, para que fuéramos salvos. Hermano, las veces que tú salgas a predicar y te insulten, no te insultan a ti, lo insultan al Señor. Las veces que te quieran contender contra ti, no van contra ti, van contra el Señor, pero el Señor pelea por ti, aleluya. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Versículo 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra, aleluya, para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La palabra se escribió para que nos fortaleciéramos en Él, para que nos fortaleciéramos en la palabra del Señor en medio de la prueba, en medio de la lucha. Usted, hermano, tiene que crecer a través de lucha, de pruebas, pero con la palabra en tu espíritu, con la palabra en tu corazón, hermano. Hoy, esta noche, Dios nos está hablando, hermanos, que levantemos a los débiles, que levantemos al que ya no puede caminar a la iglesia, que levantemos al descarriado que sabe que se está tal vez ahorita drogando, a esa hermana o ese hermano que tal vez está ahorita en ese proceso de enfermedad, pero apartado, lejos de Dios. Levantémonos, hermanos, como iglesia de Dios. El Señor me hablaba a mi corazón, hermano, que Él vino a hacer misericordia. ¿Sabe, hermano? Misericordia es amor. La misericordia significa amor de Dios. ¿Sabe, hermano? Cuando vas tú manejando, tal vez miras la necesidad de una persona y miras y no haces nada por ella. Ahí no hay misericordia de amor. La misericordia de Dios tiene que estar en ti. Decir, esta persona está así, tengo que ayudarla. Hermanos, hay que conmovernos, hermanos, por los demás. Muchas veces, hermanos, estamos comiendo en casa, estamos disfrutando en casa, pero otros hermanos en Cristo Jesús son perseguidos. Otros hermanos están huyendo con sus familias. Otros hermanos no tienen que comer, pero tú que lo tienes todo, no haces misericordia
misericordia con tu familia, con tu primo, tu tío. No haces misericordia con el hermano que ya no viene a Cristo, está necesitado y no lo ayudas. Hay que hacer un cambio. Año 2026. Tiene que haber un cambio en la iglesia evangélica. Tiene que haber un cambio en la iglesia pentecostal. Hay que restaurar las almas. Hay que restaurar al caído, hermano. Porque Dios nos va a llamar cuenta qué hicimos por el pueblo. Aleluya, gloria sea al Señor. Dice el versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Quiere decir que la palabra te habla a tu corazón para ayudar a los demás. Que tengas la misericordia de Dios en tu corazón para poder hacer algo por aquella hermana, por aquel hermano. Dice el 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, aleluya, sentir según Cristo Jesús. Pastora, hermanos, que Dios nos dé un sentir en nuestro corazón de hacer más por el que está en la calle, de hacer más por el que necesita un cambio. Tenemos que levantarnos, pastores, todo Estados Unidos, Sudamérica, México, levantémonos a hacer misericordia. Ese es el verdadero amor de Dios, porque Jesús vino, hermano, a los enfermos, vino al necesitado. La palabra de Dios dice que Él vino no al sano, sino al enfermo. Vemos a una persona en una circunstancia precaria en la calle. Ay, no, mira, estás borracho. Ay, mira, estás drogado. Esa persona necesita de Cristo. Esa persona necesita amor de ti. ¿Cómo le dices que amas a Dios? No amas a tu hermano, no amas al prójimo. Esta noche, hermano, recapacita. ¿De dónde Dios te sacó? Dios, ¿cómo te llamó al ministerio? Porque hoy muchos se les ha olvidado, hermano, cuál es el llamado de Dios sobre uno. Y es las almas. Y es las almas. El llamamiento de un pastor, de una pastora, un ministerio, son las almas perdidas. Él vino a los enfermos, no a los sanos. Dice el versículo 6, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Unánimemente, la iglesia pentecostal evangélica, tenemos que hacer algo por el pueblo de Dios. El que se apartó, el que se alejó, como el que no conoce a Cristo. Unánimemente tenemos que orar por los demás. Gloria a Dios, aleluya. Vámonos en el libro de Gálatas. Hacia adelante, hermanos. Gálatas capítulo 6, hermanos. Gálatas capítulo 6, hermanos. Versículo 1 al 5. El Señor nos habla esta noche, hermanos. Me dan un amén, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, está pues firmes. Perdón, el 6. Hermanos. Capítulo 6, el 1. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurale. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurale. Hoy la palabra del Señor nos enseña en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1, que si algún hermano pecó,
tenemos que ayudarlo a volver a Cristo. Hermanos, hay muchas personas, dicen, que antes fueron cristianos, pero como pecaron, se sienten sucios y no buscan a Dios. Nosotros somos los espirituales para hablarle de Dios. Decirle, hermano, dice la palabra, que si acercas a Cristo, nueva criatura eres. Hermanos, tenemos que hacer que se reconcilie aquel que se alejó de Cristo. Hacer que se reconcilie aquel que está en las drogas, en el alcoholismo, homosexualismo, lesbianismo. Aquel que está perdido en el pecado puede venir a Cristo por ti, hermana, por ti, hermano. Prediquémosle la palabra, es lo que dice aquí Pablo en Gálatas. Hermanos, si alguno fue sorprendido en alguna falta, algún pecado, alguna circunstancia, vosotros que sois espirituales, restáurale con espíritu de mansedumbre. ¿Qué es el espíritu de mansedumbre? Con humildad. ¿Sabe, hermano, que esto es lo que falta en la iglesia? Espíritu de mansedumbre. Al contrario, ¿sabe cuál es el espíritu que hay? Mira, yo sabía que iba a caer la hermana, sabía que el hijo del pastor iba a caer, sabía que el hijo del hermanito iba, ¿cómo anda hoy? Restaurémosle. Dice la palabra, hermanos, que con la vara que mide seremos medidos. No miremos la paja del ojo ajeno, sino miremos la vida que está en nosotros. El Señor está hablando en las iglesias esta noche. Restauremos al perdido, restauremos al que está caído, hermano. Solamente Dios puede obrar a través de ti cuando tú dispones tu corazón a ser un vaso en la mano de Dios. Dice aquí la palabra del Señor. Dice el capítulo 6, versículo 2, dice, aleluya, sobrellevar a los unos y a los, sobrellevar, aleluya, los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Qué es eso, hermano? Sobrellevemos las cargas, los problemas. Hoy en día, hermano, hay muy pocos que llevan las cargas de los demás. Hermano, ¿puede orar por mí? No puedo, porque ando ocupado. Tenemos que orar uno por los otros, iglesia. Tenemos que unirnos, hermano. Quitarnos ese afán de trabajar o de hacer tantos afanes. Primero, sobre todo, es la iglesia, la obra de Dios. Lo demás viene por añadidura. Gloria a Dios. Aleluya. Sobrellevar los unos las cargas de los otros, cumplir así la ley de Cristo. Es una ley del Señor que nos lleva en la palabra o nos enseña que nos ayudemos a sí mismos. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Hermano, el día que un pastor o un evangelista o un profeta o un maestro, un apóstol se cree algo, no siendo nada, será avergonzado, porque el grande aquí es el Señor, porque el grande aquí es el Espíritu Santo, la gloria del Señor, el poder del Señor, aleluya, gloria es del Señor. Dice el 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respeto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Hermanos, cada uno llevará su propia carga, pero hay que presentarla al Señor. Pero hay que orar por los demás. Hermanos, esta noche el Señor nos pone en nuestro corazón
para decirles que mires a tu lado la necesidad del pueblo. Gracias, siento la presencia del Espíritu Santo. Mira la necesidad que hay alrededor del pueblo de Dios. Ayuda a tu hermano. Mira la necesidad de tu pastor, de tu pastora. Mira la necesidad, hermano, de los hijos de tus familiares. Ayuda, hermano. Nosotros somos vasos. Nosotros somos, hermanos, instrumentos en las manos de Dios para ser usados. Nosotros somos llamados, hermanos, ser luz en medio de las tinieblas. Esta noche, hermano, Dios nos hace ese llamado de hacer algo por los demás. Hacer algo por aquel que sabes que necesita un cambio. Háblale de Dios. Dile que solo Dios puede obrar en él como Dios lo hizo en ti. Háblale. Háblale porque esa palabra va a tocar su corazón, hermanos. Quiero que me acompañe, hermano. San Mateo capítulo 5, 43 al 48, y con eso concluyo. San Mateo, aleluya. 5, capítulo 5, pastora, 43, 48. Tal vez, hermano, llevas años en la iglesia. Tiempo, pero medita, hermano, ¿a qué Dios te ha llamado? Medita, ¿qué es lo que Dios quiere en este día que tú hagas para Él, hermano? Muchos dicen, no, hermano, es que yo predico, o yo solamente canto, o yo esto, pero la palabra de Dios dice que hagamos obras, no salvan, pero cuentan ante Dios. Lo que tú siembras, vas a cosechar, hermano. Siembra bien, para que Dios bendiga tu vida. San Mateo 5, 43, hermanos. Aleluya, gloria sea al Señor. Dice así la palabra del Señor. Dice así el versículo 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Dice el 4. Pero yo digo, ama a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, orar por los que ultrajan y os persiguen. Este día el Señor te dice que amemos y ayudemos a aquellos que nos hagan daño. Puede ser tu tío, tu tía, tu primo, tu hermana, tu hermano. Puede ser tu hermano de sangre. Puede ser, hermano, tu hermano espiritual. Ora por él. Ayúdalo. Este día es para meditar la palabra. ¿Qué es que Dios me está hablando en mi corazón? Aleluya. Dice el 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ya ve, hermano, Dios es misericordioso con todos. Dice el 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los mismos? ¿Por qué amáis a los que os aman? ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
Hermanos, el inconverso puede saludarte, te puede decir algo, pero tú también lo puedes hacer con tu hermano. ¿Por qué no lo saludas? ¿Por qué le tienes rencor a tu hermana? ¿Por qué tienes rencor a tu pastor, a tu pastora? Hay quienes están en las iglesias, pero hay una raíz de amargura. Tiene que salir esa raíz de amargura. Tiene que cambiar tu vida, iglesia. La palabra es para exhortación, para restauración y para edificación del pueblo de Dios. Yo no te vengo a decir, hermano, fábula, ni te voy a decir algo para entretenerte. Yo vengo para que tú cambies, para que Dios te ayude a hacer un cambio en tu vida. Gracias, Señor, por esa palabra. Ayúdanos a todos, Señor, a hacer misericordia. Ayúdanos, Señor, poder amar al que está afuera y poder ayudarlos a venir a Cristo, a tu luz preciosa, Señor. Levanta, Señor, siervo de Dios, sierva de Dios, hermanos en Cristo, sobre la faz de la tierra, Señor, para ayudar al drogadicto, al alcohólico, ayudar, Señor, al que está perdido, Señor, en el que ha perdido su sentir, su pensamiento, que hoy se creen mujeres cuando son hombres, cuando hoy se creen hombres cuando son mujeres, Señor. Señor, tu pueblo tiene que cambiar, que tú viniste al perdido y no al sano, no, sino que tú viniste a la oveja descarriada, Señor. Clamamos, Señor, que levantes a ese pueblo con poder para levantar al que se ha perdido, Señor. Te pedimos por aquellos jóvenes cristianos, Señor, que ya no están en las iglesias, que tú los levantes con poder, Señor, y de ellos hagas grandes predicadores, profetas y maestros, pastores. Levanta al que está caído, Señor, para que tú hagas de ellos un vaso de obra, Señor, un instrumento, Padre, en tus manos, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Guardan cada hogar de mis hermanos que nos miran las redes sociales. Pon ese vallado en ellos. Guarda sus hogares, sus familias, Señor. Guárdanos, líbralos de todo peligro de la redada, Señor, que haya, Señor. Guarda tu pueblo, a tu iglesia aquí en este país, Señor, a todos nosotros, Señor. Así también te pedimos, Señor, cuida, guarda sus hijos en las escuelas, Señor. Mira que el pecado ha entrado y la maldad en las escuelas con falsas enseñanzas a los hijos de nuestros hermanos, Señor. Padre, por ese vallado, a esos niños, esos jóvenes, esos adultos, Señor, también. En ello te pedimos, papito lindo. Así te pedimos, Señor, Padre, por un trabajo por los que no lo tienen, Señor. Te pedimos, Señor, también, Padre de la gloria. Te pedimos, Señor, Padre mío, por nuestros hermanos allá en Nigeria que los están matando. Ayúdanos, Señor amado. Tus manos los ponemos, Señor amado. Así también, Padre Santo, Señor. Te pedimos esta hora, guarda nuestra salida, nuestra entrada, Señor. Llévanos a casa con bien, Padre mío. Y toma control del día de mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Salude a su hermano. Bendición.